Queremos resolver la ecuación dada al escribirla en forma cuadrática y luego resolver por factorización. Para esta ecuación, la forma cuadrática sería cuadrada, 3u, 10 igual 0. Tan en cuenta la forma cuadrática, si cuadramos el factor variable de este término, es igual a los factores variables del primer término. Aplicando esta idea a la ecuación dada, queremos ver si cuadramos a la sexta. De realidad llegaríamos a la tercera. Así que probémoslo. Vamos a escribir y al sexto cuadrado, 3. X y a la sexta, 10. Aviso en este formulario, podemos ver que sería ya la sexta. Pero vamos a ver este primer plazo. Aquí tenemos un poder levantado a un poder, por lo tanto multiplicaremos estos exponentes un sexto x 2x a Siemens 2 sexto un tercero, por lo tanto esto en forma cuadrática y ahora podemos intentar resolver esto. Entonces, si esto hace factor, esto se convertirá en dos factores binomiales. Pero ahora en lugar de usar u y u o y, vamos a utilizar y al 1 sexto y al 1 sexto. Y ahora, queremos los factores de menos 10 que añaden a menos 3, que serían menos 5 y 2. Y ahora, esto es igual a 0 cuando estos factores son iguales a 0. Así que queremos saber cuándo y al 1 sexto, 5 igual 0 o cuando y al 1 sexto más 2 es igual a 0. Así que aquí agregaremos 5 a ambos lados. Y al 1 sexto igual 5. Queremos y al primero, no ese al 1 sexto. Así que si levantamos esto al sexto poder, tendríamos el primero. Así que debemos hacer lo mismo al lado derecho. Ahora tenemos y igual 5 al 6 igual 15.625. En el lado derecho, resultaríamos 2 hexanewtones a ambos lados. Teníamos ya al 1 sexto igual menos 2. Levantamos ambos lados al 6 grados poder y aquí tenemos igual, esto sería menos 2 al 6 se va a hacer 64. Ahora, es importante cuando utilizamos esta técnica que realmente revisamos nuestras soluciones de nuevo en la ecuación original. A veces tendremos soluciones extraneas o soluciones que no funcionan, por lo tanto, debemos excluir a aquellos. Vamos adelante y compruebe esto con nuestra calculadora. Así que tendremos 15.625 levantados al tercer poder, 3 por 15.625. Levantado a la sexta potencia, 10, por lo que esta solución comprueba. Y ahora, verificaremos 64. Para tener 64 a la tercera potencia, 3 por 64. Al 1 sexto, 10. Aviso como esto no es igual a 0. Y por tanto 64 no es una solución. Así que debemos excluir esto como una solución, así también tenemos una solución para esta ecuación. Esto es por qué es tan importante ver nuestras soluciones cuando utiliza esta técnica. Quiero hacer un punto rápido sobre por qué no había solución aquí. Cuando tenemos la ecuación y al sexto igual menos 2, en forma radical, sería la sexta raíz de igual menos 2. Recuerde cuando el índice está incluso, este resultado siempre sería mayor que 0. No puede igualar un valor negativo. Así que esa es realmente la razón por la que no hubo solución. Bien, vamos a echar un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video.